La BBC está en el punto de mira del gobierno indio. Este martes, funcionarios de Hacienda han registrado de cabo a rabo las oficinas que tiene la televisión pública británica en Nueva Delhi y Bombay. Los agentes evacuaron a los empleados y les confiscaron ordenadores portátiles y teléfonos. Se trata del último movimiento de intimidación que sufre la BBC en la India desde que publicó hace un mes un reportaje que sacaba a la luz episodios oscuros del pasado del primer ministro Narendra Modi, el hombre que dirige con mano firme este país de más de 1.400 millones de habitantes desde el año 2014. En el reportaje, dividido en 2 episodios, los periodistas escarban en su etapa como ministro jefe del estado de Gujarat y el papel que desempeñó durante un estallido de violencia sectaria que dejó más de 1.000 muertos, la abrumadora mayoría musulmanes. En el documento se afirma que Modi ordenó a la policía que no interviniera, dejando vía libre a los extremistas hindúes. Como era de esperar, Nueva Delhi puso el grito en el cielo, obligó a retirarlo, enlaces incluidos, de todos los sitios y plataformas de Internet de la India y criticó con dureza a la BBC. No era ni el primero ni el último medio u organización que sufría el acoso de las autoridades. La ONG Oxfam también conoce de primera mano las redadas fiscales de la administración india, así como Amnistía Internacional, cuyas cuentas fueron congeladas después de que publicara un informe sobre la erosión de los derechos humanos en el país. Este martes, Amnistía Internacional ha calificado de afrenta flagrante a la libertad de expresión la redada en las oficinas de la BBC. Lo cierto es que la libertad de prensa ha reculado notablemente en la India desde que el nacionalista Modi llegó al poder. El ranking que al respecto publica anualmente Reporteros Sin Fronteras sitúa a este país en el puesto 150 de un total de 180. Una posición más que incómoda para un gobierno y un país que presumen de ser la democracia más grande del mundo. El escándalo ha estallado en un contexto muy complejo. La India, que ocupa la presidencia de turno del G20, se ha convertido o se convertirá en breve en el país más poblado del mundo. Su poder político y económico es creciente y el gobierno quiere que su peso quede reflejado en las instituciones internacionales. Además, Narendra Modi está siendo cortejado tanto por Occidente como por las autocracias de Rusia y China, pues todos ven en la India un factor determinante en el pulso para establecer un nuevo orden mundial. El mandatario, que se juega la reelección el año que viene, se deja querer, hace negocios con Rusia, pero condena la invasión de Ucrania. Su prioridad es el desarrollo del país y aprovechar la ventana de oportunidad creada por el distanciamiento entre China y Occidente.